Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que esos dueños de medios de comunicación privados, empresariales, no quieren que sepamos es cómo es el verdadero rostro de la iglesia. La cara de verdad de la iglesia, la cara quitándoles el disfraz. En Venezuela tenemos una iglesia lambucia, o mejor dicho, iglesia es mucha gente, porque teóricamente por lo menos la iglesia la constituyen todos los creyentes, todos los bautizados en la fe católica. Y estamos hablando del rostro de la jerarquía eclesiástica, de los obispos, del cardenal, de los arzobispos, entre los cuales, por cierto, hay algunas personas decentes, personas normales, que no son santos ni se la dan de serlo, pero que son personas honorables, personas de bien, no necesariamente chavistas. Hay curas que son personas honorables. Hay también botaplumas, hay también viciosos, hay también ladrones. Y si hay algo que caracteriza a la generalidad de la jerarquía eclesiástica, es eso que, para decírselo en latín, que se supone que es la lengua franca de ellos, eso que es el aurea sacra fames, una asquerosa hambre de dinero. Quienes tengan edad suficiente para ello recordarán cómo hace menos de 30 años la iglesia criolla desató una campaña bien dura en contra de Jaime Lucinchi, que para entonces era presidente y tenía bastantes méritos para que le hicieran campaña adversa por supuesto, porque la iglesia estaba muy escandalizada, no porque con Lucinchi robaran los adecos, encabezados por él mismo, no por los escándalos de Recadi, no por el desastre en el manejo del pago de la deuda externa, no, eso no les escandalizaba a estos despreciables con sotana. Estos bichitos estaban escandalizados porque Lucinchi tenía una barragana, vivía en pecado, amancebado con su secretaría privada. Y eso sí es un pecado. Robar, matar, torturar, no, esos son pecadillos veniales. Pero dormir sin estar casado con una señora, eso es un pecado, bueno, anatema. Se desgarraban las vestiduras los curas. Y el capo de la campaña era un cura, por cierto, un prelado inteligente. Todavía hay gente que guarda buen recuerdo de él, a pesar de estos chantajes. Me refiero a Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo, y un hombre con un enorme sentido del poder, del chantaje, de lo que era la jerarquía eclesiástica. Era uno de los dueños del Estado Zulia. En la pantalla pueden ver a Domingo Roa Pérez, inconfundible, muy delgado, el rostro enjuto, recordaba vagamente a Pío XII. En el centro, y con un circulito, Blanca Ibáñez, la amancebada del presidente. ¡Qué pecado! Vivía, bueno, en concubinato, en adulterio con un hombre casado que era Jaime Lucinchi. Y el otro, nada menos que un gran adulante, un gran jalador. Por ahí anda todavía Caimán Consueño, alias Omar Barbosa. Caimán Consueño, el canalla ese, que todavía los adecos se acuerdan mucho de él, de las canalladas que les hizo cuando fue gobernador, cuando en contubernio con Américo Araujo, con el grupo que llamaban los bachacos, pasaban factura, cobraban, maltrataban, humillaban a la gente, perseguían incluso a sus mismos compañeros adecos, pero de otra tendencia. Bueno, ustedes quieren saber cómo se acabó la campaña
contra el amancebamiento de Jaime Lucinchi con Blanca Ibáñez en el momento en que tomaron esa foto. Blanca Ibáñez y Lucinchi, que eran políticos veteranos, que sabían por dónde le entraba el agua al coco y sabían cómo manejar a la iglesia. Cuando empezó la campañita, Blanca Ibáñez se le presentó con Caimán con Sueño y un reportero gráfico y un chequezote, un cheque de muchos ceros, de esos que cuando Monseñor Roa Pérez vio la cantidad, le temblaron las piernas. Menos mal que usaba sotana y no se le veía el tembeleque. Y se acabó la campaña. A partir de ese momento, el amancebamiento pasó a la historia. Más nunca volvieron a hablar del mal ejemplo del presidente viviendo en adulterio con una mujer divorciada. Imagínense ustedes. Como dicen, por dinero baila el perro, por dinero baila el cura. Y callaron ese hocico, pero de manera total. Por supuesto, cuando llegó al poder Carlos Andrés Pérez, los curas volvieron a hablar mal de Jaime Lucinchi, de su barraganato, pero de Carlos Andrés Pérez ni con el pétalo de una rosa, porque Pérez ya había visto cómo era el modus operandi de los chantajistas, y desde que llegó a Miraflores no había dinero para obras sociales, no había dinero para obras de infraestructura, pero a los curas los atapuzó de plata, los atapuzaba, los tenía, pero buchones, buchones. Esa es la iglesia, ese es el verdadero rostro de la iglesia. El rostro que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Y fíjense ustedes que eso no ocurre solamente aquí, en estos pagos, eso es en el mundo entero. En este momento hay un tremendo escándalo del que en Venezuela los medios prácticamente no hablan, por el Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras Religiosas. Un banco asentado en un paraíso fiscal. Ustedes saben, los paraísos fiscales son esos lugares donde no se pagan impuestos, donde hay secreto bancario, donde se lava el dinero de la droga, de la corrupción, de la evasión de impuestos. El banco en cuestión está en un paraíso fiscal que se llama el Estado del Vaticano, la Santa Città del Vaticano. Un paraíso fiscal como las Islas Caimán, como Liechtenstein, como Luxemburgo, como Panamá. Eso es el Vaticano. Y allí un señor llamado Ettore Gotti Tedeschi, presidente del banco, tiene cosa de un año en el cargo, es miembro del Opus Dei, o sea, garantizado que es ladrón, viene del Banco de Santander, los antiguos dueños del Banco de Venezuela. Todos sabemos quién es Emilio Botín, el dueño de ese banco, un ladrón que cada vez que pasa por su propio banco se dispara la alarma, y que por supuesto tiene gentuza del Opus Dei al frente de sus bancos. Bueno, este señor, con la complicidad de algunos otros, los cacharon lavando 30 millones de dólares, 20 y tantos millones de euros. Eso es lo que le detectó la autoridad financiera italiana, a pesar de que el gobierno italiano, en general, ni con el pétalo de una rosa toca a la iglesia, especialmente cuando el país está gobernado por canallas como Silvio Berlusconi, que sabe mucho de escándalos bancarios, porque Silvio Berlusconi era miembro de la logia, esa propaganda Due, la logia aquella que manejaba Licio Gelli, Roberto Calvi, ¿se acuerdan? Aquel presidente del Banco Ambrosiano, propiedad de la iglesia, que amaneció ahorcado en el puente de los Frailes Negros de Londres, lo silenciaron para que no hablara. Ahí estaba Paul Marcinkus, un protegido del anterior papa,
porque era un lituano muy anticomunista, agente de la CIA, y en consecuencia Juan Pablo II lo protegió. Bueno, estaba solicitado en medio mundo, pero él estaba enconchado en el paraíso fiscal del Vaticano. Y no le dieron el capelo cardenalicio porque el escándalo iba a ser demasiado grande nombrar príncipe de la Iglesia a semejante narcotraficante, traficante de armas, lavador, socio de la mafia, agente de la CIA. Lo único que le faltaba, eso sí, es vivir en Barraganato. Si hubiera vivido en Barraganato, ahí sí lo hubieran acusado, pero por robar y cosas de esas, eso es irrelevante. Y ustedes saben que el Banco del Vaticano, entre otras cosas, tiene cuentas secretas y dicen que pertenecen a fundaciones de la Iglesia, a institutos religiosos, cuando en realidad es cuenta de mafiosos que quieren lavar dinero, evasores de impuestos, que en Europa es un delito muy grave, y le abren una cuenta cifrada y el Vaticano no dice quién es, porque para eso son un paraíso fiscal. Tremendos choros. Pero miren ustedes lo que dice la Conferencia Episcopal Italiana, que ellos tienen un diario que se llama Giornale, y dice que el comportamiento de los jueces italianos es inexplicable y ofensivo, porque se atreven a investigar a la Iglesia. Claro, en la Iglesia, donde metes el dedo, sale pus, porque eso es una institución de canallas, manejados por canallas, ligados al narcotráfico, ligados a la mafia, pero no como decimos en Venezuela, que si la mafia de la carne, la mafia del cemento, no, no.